Radianos, buenos días. Vamos a empezar con las charlas Nutrición en tiempos de COVID, a cargo de la licenciada Sheila Alcántara. Licenciada, ¿se encuentra ahí? Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Le doy el paso entonces. Ya, perfecto. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, podemos ver. Ya, a ver. Bien, entonces empezamos. Creo que ya nos conocemos la mayoría de nosotros, sin embargo, para recordar que yo soy enfermera del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo. Entonces esta charla no pretende ser una charla sobre nutrición, sino más bien pretende dar algunas pautas sobre lo que correspondería a una alimentación saludable. Entonces, dicho esto, voy a empezar con algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta para una alimentación saludable dentro del contexto de la promoción de la salud. Por favor, no sé si me pueden escuchar bien, lo que pasa es que, disculpen, estoy en una sala que hay bastante ruido externo y no sé si ustedes me pueden escuchar bien. Sí, licenciada, sí la escuchamos. Ya, muchísimas gracias. Entonces continúo. Ustedes saben, seguramente también lo han escuchado muchas veces, dentro de los beneficios de un estilo de vida saludable, que no implica solamente hablar de nutrición, sino implica hablar de sueño saludable, de actividad física, de estado emocional adecuado, de un entorno familiar o personal también en este caso equilibrado, son parte de lo que son promoción de la salud y estilos de vida saludable. Entonces, un estilo de vida saludable nos va a ayudar o nos va a beneficiar en todos los aspectos que mencionamos acá, ¿no? Como por ejemplo vivir más tiempo, sentir y parecer más joven, perder peso o mantener un peso adecuado, bajar nuestros niveles de colesterol, mantener o disminuir, en todo caso, la probabilidad de hacer enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, como la diabetes, enfermedades asociadas a una alimentación inadecuada. Disminuir el riesgo de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata, el cáncer de mama y otros tipos de cáncer. También nos va a permitir disminuir la posibilidad de algunas cirugías, por ejemplo, como las cirugías que puede estar asociada a un trastorno metabólico o una alimentación inadecuada, por ejemplo la cirugía de vesícula, ¿no? Entre otras. También mantener nuestros huesos más fuertes, evitar los accidentes cerebrovasculares, prevenir los cálculos renales, disminuir o prevenir el estreñimiento, entre otros que podríamos, y ustedes seguramente también podrían encontrar, con un peso adecuado. También miren ustedes este recorte, esta lámina, lo he extraído en relación al mantenimiento del peso y el impacto en la salud, donde dice que solamente con una reducción que puede ir de entre el 5 al 15% del peso de la persona, o sea, teniendo en cuenta que la persona no esté dentro de un peso adecuado, o sea, solamente reducir un 5 o 15% hacia un peso adecuado, va a repercutir también significativamente en una serie de patologías. Como ustedes ven acá, por ejemplo, solamente una disminución del 10% del peso va a ayudar a disminuir o prevenir el síndrome metabólico, o sea, los efectos, en este caso, prevención de la diabetes tipo 2. Si la persona ya tiene un diagnóstico de diabetes tipo 2, una disminución de igual del 5 al 15% puede reducir incluso la dosis de medicación, puede inclusive causar la remisión de las diabetes a corto, o sea, de reciente diagnóstico, ¿no? Entonces,
Y así, como ustedes pueden ver acá, o las dislipidemias, la hipertensión, la reducción de las inflamaciones del hígado, o los problemas relacionados con, por ejemplo, hígado graso, los trastornos a nivel de los ovarios, y trastornos asociados precisamente al desequilibrio hormonal, en este caso por secreción de hormonas, como en este caso andrógenos, testosterona y diferentes estrógenos, básicamente en el caso de las mujeres. También disminuye la apnea del sueño o los síntomas asociados a la apnea del sueño, la disminución de los síntomas relacionados con el asma, disminución de la reducción de síntomas por reflujo gastroesofágico, entre otros que seguramente también ustedes han escuchado, como vamos a ver más adelante, y que ustedes pueden observar acá. Estos son estudios que se han hecho, metaanálisis que se han hecho, donde precisamente solamente con una reducción, miren, en los porcentajes, vale decir, si yo, por ejemplo, estoy pesando 78 kilos, por ejemplo, y solo reduzco 8 kilos, aun cuando no llegue a un peso adecuado, un peso ideal para un peso en relación a mi talla, ya va a haber una significativa reducción de los síntomas asociados a estas enfermedades. Entonces, esto para tener en cuenta en relación a cuánto, incluso una disminución de peso, aún cuando no llegue a un peso adecuado, puede significar en la mejora de mi salud. Entonces, nosotros hoy día vamos a hablar de alimentación saludable. ¿Y qué cosa es la alimentación saludable? Bueno, es aquella que nos aporta todos los nutrientes esenciales para nuestra vida y para desarrollar también todas nuestras funciones metabólicas que nos van a ayudar a mantenernos sanos. Una alimentación saludable debe contener, como ustedes ven acá, macronutrientes y micronutrientes, entendiendo por macronutrientes a los alimentos que van a constituir la mayor parte de, o van a ser necesarios en mayor cantidad dentro de nuestra alimentación. En este caso, como ustedes ven, están divididos en los energéticos, es decir, los que nos van a proporcionar la energía necesaria para nuestras actividades, la energía necesaria también para diversas funciones metabólicas, y que están constituidas básicamente por carbohidratos y grasas. Y tenemos dentro de los macronutrientes, tenemos también los que son constructores, es decir, aquellos que van a formar, van a contribuir en la formación de tejidos, van a contribuir en la formación de elementos de regeneración celular, y están constituidos básicamente por las proteínas. Van a ser elementos fundamentales en los procesos metabólicos de todas nuestras células. Entonces, dentro de las proteínas, nosotros vamos a principalmente considerar las proteínas de origen animal, como las proteínas más completas, y vamos a ver más adelante también algunas de origen vegetal. Pero ustedes van a ver que también, así como necesitamos los macronutrientes, también vamos a necesitar los micronutrientes, que para el caso, ven acá, se conocen también como protectores. ¿Por qué? Porque permiten precisamente utilizar correctamente los otros nutrientes, es decir, los micronutrientes nos van a permitir que ayudemos, que estos otros alimentos, las proteínas, las grasas, los carbohidratos, sean correctamente metabolizados por nuestras células, regulando los procesos enzimáticos. Entonces, dentro de los micronutrientes nosotros vamos a encontrar las vitaminas y los minerales. Acá ustedes ven, dicen frutas y verduras, pero en realidad no solamente es eso.
Las vitaminas y los minerales nosotros los vamos a encontrar en los diversos alimentos que ingerimos. Alimentos de origen animal, alimentos de origen vegetal. Entonces, por ejemplo, la vitamina B, que es tan importante dentro de los procesos enzimáticos para nuestro sistema nervioso, se encuentra principalmente en los alimentos de origen animal. Entonces, para que tengamos nosotros en cuenta eso. El riesgo de una inadecuada alimentación. En el contexto de la pandemia, ustedes seguramente han escuchado que cuán importante ha sido la alimentación adecuada y cómo precisamente una de las principales causas de mortalidad estaba asociada a la obesidad. Y vamos más adelante a explicar eso. Pero en este momento la Organización Mundial de la Salud considera, el siglo XXI, ¿no?, considera que la obesidad es una epidemia, es la epidemia del siglo XXI y está asociada precisamente al incremento de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, diabetes y otras que más adelante vamos a ver. En nuestro país aproximadamente, esto es un estudio que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, esto se ha hecho en el 2018, donde decía que aproximadamente el 69.9% de los adultos peruanos tienen obesidad o sobrepeso. Entonces, esto es algo que, si ya vemos, ya está condicionando a otros problemas de salud. Y aún actualmente la obesidad se considera como una enfermedad crónica. Y es algo que también nosotros debemos de cambiar dentro de nuestras creencias, dentro de nuestra información que tenemos y que manejamos, ¿no? Antes nosotros pensábamos que, bueno, el estar obeso, el estar en sobrepeso era una condición, y así se mencionaba, ¿no?, como una condición. Sin embargo, ahora, y más en el contexto de la pandemia, se ha determinado que es una enfermedad crónica que precisamente por causar procesos inflamatorios crónicos, permanentes, puede conllevar o puede predisponer a una cantidad de enfermedades, como vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de las enfermedades que se mencionan, ya los he mencionado en relación a cómo una disminución de peso puede disminuir también los signos y síntomas de estas enfermedades. Sin embargo, la obesidad en sí misma o el sobrepeso en sí mismo puede condicionarnos. Miren ustedes, acá este recorte lo he extraído de este libro, es un libro que se llama Eva, yo tuve cerebro de gordo, una historia de peso. Esto ustedes lo pueden encontrar en internet, es un médico peruano, un médico endocrinólogo, que precisamente este libro a mí personalmente me ha parecido muy, muy útil por lo didáctico que es y que puede ayudarlos, quizás, así como a mí, puede ayudarlos mucho a comprender, por ejemplo, Ya estoy conectada, ¿ya? ¿Aló? Entonces, dentro de los trastornos que están asociados precisamente a la obesidad, tenemos, por ejemplo, el incremento o la lesión a nivel de la rodilla, el incremento de varices, el mayor riesgo a hipertensión e infartos, las dolencias a nivel de la columna, sobre todo las lumbalgias, asociadas precisamente a la incapacidad de la resistencia de nuestra columna. Ya hemos hablado del riesgo de algunos tipos de cáncer asociados a la obesidad, trastornos en los ovarios, el hígado graso, ya lo hemos mencionado, trastorno de daño en el páncreas y trastorno en la resistencia a la insulina, ¿no?, dentro de otros, precisamente de otros trastornos que también vamos a ver más adelante. ¿Cómo puede ayudar la nutrición a una persona con COVID? Entendemos que ustedes seguramente también lo han escuchado, que la obesidad precisamente estaba dentro, junto con la edad, estaba dentro de las principales causas de mortalidad y dentro de las causas de
las más graves para causar precisamente muertes. Dice, por ejemplo, acá en el Perú, dice, la nutrición inadecuada en pacientes críticos se asocia con una mayor mortalidad, estancia en UCI, estancia hospitalaria. En el sistema informático, acá en el Perú, en la SINADEP, que es un órgano del Ministerio de Salud, informó que en el Perú el 85.5% de los pacientes que fallecieron con COVID-19 eran obesos. Observación que permitió a los voceros del Ministerio de Salud manifestar que la obesidad incrementaba el riesgo de muerte y las complicaciones que muestran estos pacientes. En otros países, por ejemplo, en revisiones, miren, con 50.000 referencias en relación a esto, muestra en 75 artículos, dice sobre obesidad y COVID, muestran que el riesgo a positividad de COVID-19 para las personas con obesidad es un 46% mayor respecto a las personas no obesas. ¿Pero qué tal? ¿Tiene alguna pregunta, por favor? Bien, entonces continúo. Miren, también, por ejemplo, dice que las personas con obesidad duplican el riesgo de hospitalización, el riesgo a UCI, como también ocurrió con el Perú, es mayor, sobre todo cuando el índice de masa corporal es mayor o igual al 35 kilogramos por 35 kilogramos, mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Cuando se habla de índice de masa corporal, ustedes saben que acá en nuestro país hablamos y la Organización Mundial de la Salud considera que el índice de masa corporal adecuado es hasta 25, o sea, menor a 25. Entre 25 a menos de 30 se considera que la persona está en sobrepeso, y mayor a 30 hasta 35 se considera obesidad 1, y mayor o igual a 35 se considera obesidad 2, y así, mayor a 35, y así sucesivamente hasta hablar obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3. Entonces, por ejemplo, acá nosotros estamos viendo que cuando mayor es el índice de masa corporal, mayor es el riesgo de que la persona haga complicaciones y sea ingresada a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, y también se confirma el exceso de mortalidad cuando mayor es el índice de peso corporal. Esto, por ejemplo, son estudios que se han hecho a nivel mundial. Entonces, vemos cuán necesario en el contexto de la pandemia es mantener un peso adecuado, pero no solamente por la mortalidad, como ya hemos dicho, o por la morbilidad, sino también por la importancia que tiene en prevenir todas las otras patologías asociadas a la obesidad o al sobrepeso, ¿no? Entonces, el COVID y nutrición, tengamos en cuenta que el tejido adiposo tiene muchas funciones. Nuestro tejido adiposo tiene dentro de sus funciones el mantenimiento del balance energético, tiene también funciones de termorregulación, tiene dentro de sus otras funciones, por ejemplo, la modulación de la función hormonal y reproductiva. Dentro de también tiene funciones de regulación de coagulación y tiene también funciones de procesos inflamatorios. Cuando una persona, se ha demostrado que cuando una persona está con sobrepeso o está con obesidad, los procesos inflamatorios están incrementados. E incluso se dice, o se sabe ya, no es que se dice, incluso se sabe que en el caso de las personas con obesidad hay un incremento de infiltración de macrófagos en el tejido adiposo que van del 10 al 40% y que por lo tanto mantienen un proceso inflamatorio crónico. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, que a mayor cantidad de tejido adiposo, mayor es la posibilidad de tener un proceso inflamatorio crónico. Y entonces,
cuando nosotros estamos, por ejemplo, con un proceso infeccioso, en este caso por la COVID-19, no existe un antibiótico o tratamiento farmacológico que actúe adecuadamente cuando ya nosotros tenemos un sistema inmunológico deficiente. Ustedes saben que nuestro sistema inmunológico está regulado por procesos inflamatorios también. Si nosotros ya tenemos un proceso inflamatorio crónico, probablemente la respuesta a una infección, en este caso, una infección que también genera un proceso inflamatorio, va a ser mucho más intensa. Entonces, un sistema inmune deficiente como defensa natural contra la COVID-19 difícilmente va a responder en forma adecuada cuando ya hay un trastorno. Entonces, el sistema inmunológico, como ustedes saben, reconoce y defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que percibe como extrañas y dañinas. Cuando hay un proceso inflamatorio crónico, precisamente a consecuencia de un funcionamiento inadecuado de nuestras células adiposas, porque es lo que ocurre cuando hay obesidad, ocurre un trastorno en el funcionamiento adecuado de nuestras células adiposas, entonces realmente tampoco vamos nosotros a tener una respuesta inmune adecuada. Por eso es importante que nosotros tengamos una alimentación adecuada antes de que ocurra la enfermedad. Muchas veces también en el contexto de la pandemia se decía que si tomamos algunos suplementos, se hablaba mucho, por ejemplo, de la vitamina C, que con eso nosotros íbamos a ser inmunes, por ejemplo, al COVID-19. Y se ha demostrado que eso no es cierto, que en realidad nosotros tenemos que tener una alimentación adecuada antes de un proceso inflamatorio, de un proceso infeccioso, para que tengamos en todo caso una respuesta adecuada, no durante la enfermedad, sino antes de la enfermedad. Porque, por ejemplo, para la vitamina C, lo que hay estudios bien documentados es respecto, por ejemplo, a los resfriados, donde se sabe que no evita que ocurran los resfriados. Lo que sí evita, por ejemplo, es disminuye los síntomas y disminuye el tiempo de la enfermedad, pero no disminuye la probabilidad de infectarse. Entonces, para tener un sistema inmune, nosotros debemos de considerar, dentro de los estilos de vida saludable, la alimentación correcta, la actividad física y un sueño adecuado. Entonces, ¿qué debe contener una dieta correcta? Entendiendo por dieta no a la dieta que está de moda, no a la dieta donde dejamos o suprimimos algunos alimentos, sino entendiendo por dieta a la alimentación que hacemos diariamente, o sea, a los diferentes tipos de alimentos que ingerimos diariamente. Entonces, una dieta correcta debe ser completa, es decir, debe contener todos los nutrientes necesarios para desarrollar nuestros procesos metabólicos, es decir, debe tener carbohidratos, debe tener proteínas, debe tener micronutrientes, pero debe ser equilibrada, es decir, debe tener proporciones adecuadas entre sí, es decir, a veces nosotros decimos, por ejemplo, tenemos como la dieta peruana, por ejemplo, la dieta peruana es alta en carbohidratos, tiene mayor proporción de carbohidratos, mucha mayor protección de carbohidratos que de proteínas o que grasas. Sin embargo, esta proporción inadecuada precisamente hace que tengamos un exceso de calorías que no necesitamos. Entonces, es importante que una dieta equilibrada guarde las proporciones adecuadas entre sí. Debe ser inocua, es decir, que su consumo habitual no implique
riesgos. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero les digo, por ejemplo, antes era muy común por ejemplo, consumir los jugos, y dentro de los jugos agregarle un huevo crudo, por ejemplo. No sé si, por favor, pueden apagar su micrófono, no sé quién está con su micrófono, voy a prender mi cámara para poder también compartir sus imágenes. Ah, no se puede. Sí, sí, acá estoy. Sí. Entonces, como decía, ¿no? Era antes muy común, por ejemplo, consumir dentro del jugo, por ejemplo, agregar el huevo, ¿no? Un huevo crudo. Y decíamos que eso era, pensábamos que eso era un alimento muy completo. Sin embargo, sabemos nosotros ahora que el huevo crudo o sea, el aminoácido esencial que contiene ese huevo, o los aminoácidos esenciales que contienen ese huevo, no pueden ser absorbidos cuando están consumidos en forma cruda. Es decir, si nosotros creemos que estamos consumiendo las proteínas esenciales cuando echamos un huevo al jugo en esa forma, no es así. Por el contrario, nos estamos exponiendo a la salmonela, que es bastante común en los huevos crudos, ¿no? Entonces, esto para tener en cuenta, ¿no? Que el consumo de los alimentos debe ser inocuo, debe ser suficiente, es decir, que cubra las necesidades que requerimos. Es decir, no todos nosotros tenemos las mismas necesidades de las diversas cantidades de alimentos que ingerimos, ¿no? Va a depender de la actividad física, va a depender de la edad de la persona, va a depender también de la salud de la persona, va a depender, por ejemplo, en el estado en que se encuentra, si es gestante, por ejemplo, va a tener una diferente necesidad de nutrimentos de acuerdo a la condición que está en ese momento la persona. Entonces, también es algo que debemos de considerar cuando hablamos de una dieta correcta. También una dieta correcta debe ser variada, es decir, que de una comida a otra incluya alimentos diferentes en cada grupo. Es decir, no debemos de tratar de pensar que solamente un determinado tipo de alimentos deben ser consumidos diariamente, sino que debemos de tratar de que sea muy variada, con la finalidad de que precisamente a lo largo de los días nosotros podamos ir incluyendo también los diferentes, por ejemplo, micronutrientes que a veces no se encuentran en todos los alimentos. Debe ser adecuada y acorde a los gustos y cultura de quien la consume. Nosotros somos un país multidiverso. Tenemos muchas regiones, tenemos en realidad precisamente eso hace que tengamos gran cantidad de platos, ¿no? De mucha variedad de comidas. Entonces, pero no todos son del gusto de todas las personas. Entonces es importante también considerar eso, que dentro de los diferentes lugares nosotros podemos hacer diversas combinaciones que ayuden a que tengamos una alimentación más equilibrada. Por ejemplo, en nuestro país es muy común, les digo, o seguramente también es ampliamente conocido, que la deficiencia de hierro, especialmente entre los niños pequeños, entre los bebés, que entre los menores de 3 años, y sabemos nosotros que el daño que esto implica, por ejemplo, para la salud futura de esta población, ¿no? de nuestra población en general. La deficiencia de hierro, ustedes saben que está asociada también a una disminución en la cognición. Entonces, esto, por ejemplo, es muy, muy común en general en los Andes, es muy común y está asociada precisamente a la baja ingesta de proteínas. Muy bien, sigo entonces. Hemos dicho entonces que una dieta correcta debe tener esas características. Debe ser completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada y acorde a las necesidades de las personas y también acorde a los recursos. Según
según la Organización Mundial de la Salud y también la Universidad de Harvard, como ustedes ven acá, un plato saludable debería verse en esta forma, ¿no? Donde la mitad del plato debe ser, debe ser conformado por verduras o vegetales, y un cuarto por granos integrales, como ustedes ven acá en la imagen, y un cuarto debe ser constituido por proteínas. Además, debe haber actividad física, además deben haber de 2 a 3 frutas al día, además debe haber un consumo equilibrado de agua, y debe haber un poco consumo de sal y azúcares añadidas. Por eso es que cuando se habla de agua, se habla en general que no necesariamente agua en forma, como ustedes ven acá, sino también podemos consumir agua en diferentes, por ejemplo, los vegetales tienen un alto contenido de agua, ¿no? Entonces también eso es para tener en cuenta. Recomendaciones en general para los trabajadores. Es importante que nosotros evitemos comer entre comidas. Debemos de tratar de comer solo si sentimos hambre. Esto es muy importante porque las evidencias han mostrado que si nosotros queremos ganar peso, entonces tenemos que, si somos, por ejemplo, estamos bajos de peso y queremos ganar peso, si añadimos frecuencia de comidas, de hecho que podríamos ganar peso. Sin embargo, si nosotros solamente nos restringimos a 2 o 3 comidas al día, vale decir desayuno, almuerzo y cena, es mucho más probable que mantengamos un peso adecuado. Entonces, solo si sentimos hambre, podríamos agregar refrigerios saludables. Vale decir, por ejemplo, una fruta entera. Digo esto porque es muy común en los lugares de trabajo, por ejemplo, que a veces pasen vendiendo, les digo porque, por ejemplo, acá en la oficina, pasan vendiendo frutas como ensalada de frutas, por ejemplo, donde además de que son frutas variadas, además de eso, no tienen cáscara, o además de eso se le añade, por ejemplo, miel, se le añade yogur, se le añade una serie de cosas. Entonces, esto, por ejemplo, en algunos casos, sobre todo si ya tenemos sobrepeso, puede resultar contraproducente. No debemos olvidarnos el desayuno. El desayuno va a ayudar a que mantengamos la energía necesaria durante el día. Hay evidencia que la persona que no consume o no toma desayuno tiene más probabilidades de comer más cosas a lo largo del día, o sea, picar, como se dice, picar a lo largo del día. Por eso es importante tratar de consumir siempre el desayuno, evitar en este caso postergarlo, o evitar en todo caso tratar de que sea diariamente su consumo, ¿no? Hay algunas recomendaciones respecto, por ejemplo, al ayuno intermitente, pero por ejemplo, debe ser controlado si es que se hace. Entonces, ¿qué pasos nosotros debemos de considerar para una alimentación saludable? Estas son algunas recomendaciones que se han sacado de una guía de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en este caso, yo esta guía la he tomado de referencia donde ustedes pueden ver acá. Dice, hay que conocer, todos nosotros debemos de conocer las proporciones de los alimentos. ¿Por qué? Porque debemos de tener en cuenta que un control adecuado en la proporción de los alimentos va a ayudarnos también a regular el consumo de energías o calorías que hacemos cada día. También muchas veces nosotros hemos escuchado que antes, por ejemplo, nos decían que las grasas o las frituras eran responsables de nuestra obesidad o nuestro sobrepeso. Y actualmente se sabe que esto no es así. En realidad se sabe que básicamente los carbohidratos, por ejemplo, en nuestro país, los carbohidratos son los principales responsables del sobrepeso y la obesidad. Entonces, y que un equilibrio adecuado con el
consumo de proteínas, de carbohidratos y de grasas, por el contrario, va a mantener en las personas un peso adecuado. Entonces, ¿cuál es la control de porciones de alimentos de acuerdo al tamaño de, en este caso, tomando como referencia el tamaño de nuestras manos? Por ejemplo, en respecto a los cereales, tubérculos y menestras, la porción debería ser aproximadamente un puño, ¿no? Como ustedes ven acá en la imagen. Esta es una porción. Y digo esto porque muchas veces nosotros pensamos que como son frijoles, como que son lentejas, como que son, son saludables. Y efectivamente son alimentos que son saludables, pero también tienen un alto contenido de carbohidratos. O acá, por ejemplo, o también las combinaciones, ¿no? Las combinaciones, por ejemplo, en un plato donde nosotros podemos agregar un carbohidrato, como podría ser, por ejemplo, las lentejas, pero adicionalmente nosotros le agregamos por ejemplo, hasta 2 o 3 porciones de estas que ustedes ven acá en la mano, de arroz, ¿no? Es muy común esto. En nuestra alimentación, por ejemplo, nosotros, les digo, por ejemplo, un arroz, un frijoles con seco. El frijol con seco comúnmente se sirve, por ejemplo, se sirve con frijoles, se sirve con arroz e incluso se sirve con yuca. Entonces ustedes se dan cuenta que largamente nosotros en una sola comida podríamos estar consumiendo el total de calorías que necesitamos en un día. Acá, por ejemplo, cuál es la porción de la carne, cuánto debería ser el consumo de carne en una porción, como ustedes ven acá, la palma de la mano, en verduras, como ustedes ven acá, las 2 palmas, pero también va a depender del tipo de verduras que nosotros vamos a ingerir. Si vamos a ingerir verduras crudas, es más probable que podamos ingerir esta cantidad. Si hay verduras cocidas, como son tan comúnmente, por ejemplo, la zanahoria, la beterraga, por ejemplo, que son altos en carbohidratos y en azúcares, por lo tanto, entonces quizás la proporción debería ser menor. En respecto a las grasas o aceites, la porción es la que ustedes ven acá en esta imagen. Entonces, conociendo las porciones de los alimentos, acá por ejemplo, una porción de arroz como la que ustedes ven acá en la imagen, equivale aproximadamente, o nos proporciona aproximadamente 72 kilocalorías. En una alimentación diaria normal para una persona adulta, dependiendo de la edad, dependiendo de la actividad física, y por ejemplo para el caso de las mujeres está entre 1500 a 2000 calorías. En el caso de los varones está entre 1800 a 2200 calorías, por ejemplo, para un trabajo de oficina. Entonces, y considerando que haga alguna actividad física. Entonces, esto para que ustedes tengan en cuenta. Si solamente una porción de arroz de esta nos proporciona 72 calorías, y nosotros, por ejemplo, le añadimos, como tan comúnmente suele ocurrir, por ejemplo, medio plato de arroz, como ustedes ven acá, y estamos añadiendo 174 calorías. Entonces, a más grande la porción, mayor es la cantidad de calorías. O ven ustedes también como diversos alimentos también tienen mayor cantidad de calorías. No significa que no vamos a dejar de consumirlas, significa que tenemos que tratar de consumir la cantidad o la porción adecuada para nosotros. También es importante que tengamos en cuenta la calidad del alimento, o sea, no solamente la cantidad de calorías que nos proporciona, sino la calidad del alimento y la fibra que proporciona el alimento, porque la fibra también, como seguramente ustedes han escuchado, la fibra va a ser muy importante para disminuir la velocidad de absorción, por ejemplo, del carbohidrato, porque un alimento con alto contenido de fibra disminuye o ayuda a mantener un índice glicémico más adecuado. Por ejemplo, no todos los panes son iguales. Nosotros vamos a ver, muchas veces preferimos algún determinado tipo de pan. Sin embargo, miren ustedes acá, esto es el valor del
kilocalorías que nos proporciona cada uno de estos alimentos. Miren, por ejemplo, un paquete de galletas de soda, de 6 galletas nada más, ¿no? Proporcionan 170 kilocalorías. 2 piezas de pan de molde, 176 kilocalorías. Un pan francés, miren, 83 kilocalorías. Un pan pita, ¿no? El que conocemos nosotros como pan árabe también, si no me equivoco, es 165 calorías. Miren, un pan integral, 94 kilocalorías. Si ustedes se fijan, miren, un pan francés versus un pan integral, el pan francés aporta menor cantidad de kilocalorías. Sin embargo, el pan integral va a tener fibra, que en la fibra, precisamente, como mencioné hace un momento, ayuda a que el índice glicémico no se eleve abruptamente. Y también la fibra va a disminuir en nuestro intestino, ayuda a que sea menor la absorción del carbohidrato. Entonces, para tener en cuenta eso también. O miren, un croissant, ¿no? Un delicioso croissant nos aporta 300 kilocalorías. Entonces, para tener en cuenta eso, un simple pan, cuántos kilocalorías nos puede proporcionar, y dependiendo de cómo esté preparado, ¿no? También es importante que ustedes miren acá una taza de avena con leche, nos da 249 kilocalorías, y una taza de avena sin leche y sin azúcar nos proporciona solo 70 kilocalorías. O sea, no es lo mismo un alimento con diferentes tipos de combinaciones. No significa que no podamos consumirlo, significa que tenemos que, en todo caso, regular el consumo para tener también una dieta equilibrada, como dijimos hace un momento, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo debería ser, por ejemplo, un almuerzo o cena. Incluso, por ejemplo, para la cena, la recomendación sería que solamente tengamos esto, verduras y una proteína. ¿Por qué? Porque la proteína, por ejemplo, es muy útil durante la noche, porque nos ayuda a regular, primero mantener una sensación de saciedad. O sea, una alimentación donde se incluye una proteína nos mejora la sensación de saciedad, ayuda a disminuir la velocidad con la que aumenta el índice glicémico del carbohidrato. También eso es importante en las proteínas. Entonces, por ejemplo, se ha visto que cuando nosotros en la mañana consumimos un pan, y a un pan le ponemos, por ejemplo, una proteína, que puede ser un huevo, por ejemplo, o le podemos colocar quizás un pedazo de pollo, un pedazo de pescado, disminuye la velocidad o el aumento del índice glicémico, y aumenta la sensación de saciedad. A diferencia que si comiésemos, por ejemplo, un pan con palta, ¿no? Donde nosotros sabemos que la palta es rica en grasas, también es necesaria para, es muy útil como una grasa saludable, sin embargo, no nos da la sensación de saciedad suficiente para no necesitar comer a lo largo de la mañana, y no nos ayuda para regular la alza del índice glicémico que podría ocurrir por este alimento. Entonces, tengamos en cuenta, por ejemplo, que en el desayuno es muy importante combinar los carbohidratos con una proteína. Igual, esto, por ejemplo, es recomendable para el almuerzo, pero no es recomendable para la cena. Para la cena, solamente la carne y solamente las verduras. Entonces, miren, en relación a la fruta, no todas las frutas son iguales. Ustedes seguramente también conocen, han escuchado esto. Sin embargo, la recomendación, y lo que les decía hace un momento, miren, una ensalada de frutas con yogur nos va a aportar 346 kilocalorías. Sin embargo, una manzana, como un aperitivo saludable, como si tenemos la sensación de hambre, por ejemplo, comer una manzana con cáscara nos va a aportar solamente 43 kilocalorías. Una porción de sandía, entendiendo la porción de sandía, no un plato de sandía, sino como ustedes ven acá, estos pequeños gajos de sandía, es una porción de sandía, son 61 kilocalorías. O un plátano, ¿no? Un plátano pequeño, o el melón, por ejemplo,
como la que se ve en la foto. Todo esto lo he extraído de este libro que les mencioné hace un momento. Por ejemplo, la porción de uvas son solamente 11 uvas, es 68 kilocalorías. Y lo digo porque muchas veces nosotros decimos, como es fruta, está bien, no importa comer lo que sea porque es fruta, ¿no? No importa la cantidad que coma porque es fruta. Sin embargo, las frutas tienen gran cantidad de azúcares, o sea, son azúcares de origen natural, son azúcares, pero que van a ocasionar también un aumento del incremento de la ingesta calórica del día. Por eso es importante tener en cuenta, como ustedes ven acá, la porción. ¿Cuál es la porción que debo consumir para tener en cuenta la cantidad de calorías que estoy consumiendo? Entonces, en general, las pautas que debemos de tener en cuenta para mantener una alimentación saludable en el contexto de la pandemia es que hacer que nuestros alimentos naturales o mínimamente procesados sean la base de nuestra alimentación. Esto como, como premisa. Utilizar aceites, grasas, sal y azúcar en pequeñas cantidades, o sea, evitar su consumo o utilizarla en pequeñas cantidades al condimentar y cocinar los alimentos. O sea, hay que tratar de disminuir el consumo, por ejemplo, de frituras, como dijimos hace un momento, menos del 5% de nuestra ingesta calórica debe ser por grasas, preferir las grasas de origen, en este caso, por ejemplo, de origen vegetal, las grasas que no han pasado por procesos de refinación, como por ejemplo el aceite de oliva, el aceite de canola, o consumir alimentos grasos, por ejemplo en la palta, que tienen alto contenido de grasa también, antes de los alimentos grasos de origen animal. Limitar el consumo de alimentos procesados. Los alimentos procesados tienen alto contenido de sales y azúcar añadido. Muchas personas a veces dicen, yo no consumo azúcar, pero si revisamos la cantidad de alimentos procesados donde se les ha añadido precisamente azúcar, por ejemplo el ketchup, les digo que es casi puro azúcar, tiene gran cantidad de azúcar añadida. Les lo comento porque a veces dice la persona, no, yo no consumo nada de azúcar, sin embargo me encanta el ketchup cuando consumo alimentos, entre otros, ¿no? Para mencionar otros. O miren acá, por ejemplo esto, ¿no? Los cócteles de frutas, o las frutas en almíbar, por ejemplo, o los muchos otros alimentos de origen o de ultraprocesados, donde no tienen contenido de fibra. Como todo, actualmente, por ejemplo, hay mucha cantidad de alimentos procesados que nosotros consumimos diariamente, como alimentos aparentemente donde se les ha añadido vitaminas, se les ha añadido minerales, pero que también por su alto contenido de azúcar y sal no resultan saludables para nosotros. Y la poca fibra que contiene, ¿no? Porque eso es importante. Como había dicho hace un momento, la fibra para nosotros es muy importante porque van a ayudar precisamente a evitar que el tracto digestivo absorba el colesterol. Cuando nosotros consumimos fibra vamos a ayudar a que se absorba, disminuir la absorción del colesterol, disminuir la absorción de carbohidratos, disminuir el alza excesiva del índice glicémico. Vamos a disminuir también la posibilidad de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de colon. También, miren, el comer con regularidad se refiere, miren, solamente si estoy en un peso adecuado. En realidad, la recomendación es no comer con regularidad, es decir, no comer más que las 3 comidas al día. O sea, esa es la recomendación, evitar consumir alimentos cada 2 horas, cada 3 horas, sino tratar de restringirse a las 3 comidas al día, nada más. Y en todo caso, si vamos a consumir un fiambre, por ejemplo a las 10, 11 de la mañana, que a veces nos da hambre actualmente con el frío, tratar de que sea una fruta con cáscara, con bajo contenido, o una fruta seca, ¿no? Pero en una porción adecuada. Por ejemplo, pueden ser las pecanas, por ejemplo, pero ¿cuántas pecanas puedo consumir?
2 o 3, como se considera una porción. O las almendras, por ejemplo, una porción serían 10 almendras, ¿no? Lo digo esto porque muchas veces compramos una bolsita con esas frutas secas, pero una bolsita en realidad puede ser mucho aporte calórico, sobre todo si no tenemos un peso adecuado. Siempre también tratar de consumir los alimentos en un ambiente apropiado y de lo posible que sea acompañado, ¿no? Y también nosotros sabemos el acompañamiento en el sentido de que debemos de disfrutar nuestras comidas. Bueno, en el contexto de la pandemia en realidad nosotros no podemos comer acompañados, lamentablemente, en los lugares, sobre todo en los lugares públicos. Sin embargo, podemos sí consumir nuestros alimentos, por ejemplo, manteniendo la distancia, evitando hablar durante la ingesta, pero podríamos inmediatamente después de la ingesta, colocándonos las mascarillas, seguir conversando, ¿no? También es importante hacer las compras en lugares que ofrezcan variedad de alimentos, y donde prefiramos comprar alimentos mínimamente procesados. Miren, dice, el 89% de peruanos no consume las porciones de frutas y verduras necesarias para la salud. O sea, nosotros, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, no sé, de repente ustedes sí, pero muchas veces he preguntado, ¿cuántas ha comido ensalada el día de ayer? 2 o 3 personas, por ejemplo, de las que están presentes, me dicen que sí comió una ensalada en los últimos 2 días. Pero la mayoría de personas, por ejemplo, no refiere a comer ensaladas. Los vegetales básicamente están proporcionados por los cereales y por las frutas, más que por vegetales crudos en forma de ensaladas, por ejemplo. También es importante tratar de desarrollar, ejercitar, compartir habilidades culinarias, es decir, aprender a hacer platos diversos que sean más agradables a la vista, porque ustedes saben que la alimentación empieza en nuestro cerebro. En realidad eso también es algo que ya está comprobado. Empieza por nuestro cerebro, empieza con lo que vemos, ¿no? Empieza con lo que vemos, con lo que olemos, con lo que sentimos. Entonces es importante para introducir nuevos alimentos, también comenzar también a experimentar algunas formas de preparación, algunas nuevas formas de presentación de nuestros platos. Al comer fuera de casa hay que preferir lugares que sirvan comidas hechas al momento, evitar la comida rápida, ¿no? La comida procesada, la comida que se ha hecho en masa, porque la comida que se ha hecho en gran escala muchas veces ya tiene alto contenido precisamente de grasas saturadas, alto contenido de sal para preservarlo precisamente. Planear el uso del tiempo para dar a la alimentación el espacio que merece. Es decir, es importante planificar nuestras comidas, es importante planificar también nuestra compra. ¿Qué vamos a comprar? El darnos el tiempo de lo que vamos a comprar y revisar las etiquetas, ¿no? Revisar las etiquetas, es importante ser crítico respecto a la información y orientación respecto a lo que contienen las etiquetas. Les digo, muy comúnmente nosotros no revisamos las etiquetas, les digo, nos pasa a la mayoría, creo, de nosotros, solo para contarles una experiencia, por ejemplo, con los fideos. En una dieta saludable no está restringida a los fideos si la persona no tiene un sobrepeso o no tiene obesidad, realmente no está restringido. Incluso teniendo sobrepeso no está restringido siempre y cuando sea la porción adecuada. Y les digo, muchas veces, y me pasaba a mí, por ejemplo, yo hacía medio kilo de fideos y ese medio kilo de fideos me alcanzaba para los 4 que constituimos nuestra familia, ¿no? 4 platos. Sin embargo, leyendo, justo desde el inicio de la pandemia, donde comenzaron a decir que el sobrepeso y la obesidad era un factor de riesgo, me preocupé más, ¿no? Porque nosotros definitivamente creo que teníamos muy severamente ese problema. Entonces,
comencé a revisar las etiquetas, y dentro de, por ejemplo, de los fideos, seguramente ustedes también lo han visto, dice que un medio kilo, un paquete de fideos de medio kilo, rinde de 5 a 6 porciones, ¿no? Entonces, o sea, de hecho, ya si yo utilizaba medio kilo de fideos para hacer 4 porciones, ya estaba haciendo un exceso de consumo de carbohidratos solo con eso, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que el revisar las etiquetas nos ayuda a valorar también cuál es la porción que podemos ingerir en una determinada, por ejemplo, en una caja o en un paquete. Algunos intercambios saludables que debemos de tener en cuenta es, por ejemplo, el tener en cuenta que en vez de elegir bebidas azucaradas, como gaseosas, por ejemplo, hay que probar con el agua con gas, es más les digo, algunos, no permanentemente, ¿no? Pero les digo, puede resultar más agradable en algunos casos, té helado sin azúcar, algunas infusiones también, pero por ejemplo algunas infusiones de preferencia tomarlas fuera de los horarios, junto con las comidas, porque a veces, sobre todo en algunos tipos de infusiones, puede disminuir la absorción de algunos micronutrientes, por eso que no se recomienda junto con las comidas, sino fuera de las comidas. Junto con las comidas solo se recomienda agua. En vez de elegir un jugo, por ejemplo un jugo de caja, ¿no? Que es tiene alto contenido de azúcar, incluso si nos preparamos jugos en casa, preferible es preparar o consumir la fruta entera con su cáscara, que comienza a masticarse, donde la digestión incluso del carbohidrato empieza desde nuestra boca, donde la sensación de saciedad va a ser mayor. Entonces es preferible consumir la fruta en forma entera. En lugar de elegir papa blanca, por ejemplo, elegir camote o papas, dice papas, se refiere, papas dulces servidas se refiere al camote, ¿ya? Es camote. Sino que esta es una guía americana, por eso es que ahí dice de esta forma, pero se refiere al camote. Pan hecho con harina refinada, pan integral, y explicamos por qué. El pan blanco, arroz blanco, probar con arroz integral o otro cereal con integral. Cereal hecho con granos refinados, preferible el cereal integral o avena. Yogur hecho con leche entera, yogur sin grasa o semidescremado, ¿no? En lugar de pastel de manzana, manzana con canela, por ejemplo, ¿no? Solamente, por ejemplo, hornear la manzana solo con canela, en lugar de comer todo el pastel de manzana. En lugar de comer una barra de chocolate, preferible preparar un chocolate caliente, ¿no? ¿Por qué? Porque en esto nosotros podemos regular precisamente la cantidad de azúcar que le vamos a añadir. Y podemos consumir incluso el cacao en forma más pura, o sea, donde tenemos el cacao en mayor porcentaje. Ustedes saben que cuando consumimos chocolate debemos preferir el cacao al menos a un 70% de pureza de cacao. Entonces, si estamos en sobrepeso o obesidad, debemos de evitar los extractos, porque los extractos, y en general, no solamente si estamos en obesidad, sino en general, los extractos hacen que nosotros eliminemos la fibra del alimento. Como ya hemos mencionado, cuán útil es la fibra para nosotros. Y además de eso, que cuando nosotros consumimos solo el extracto, la cantidad de azúcar ingerida en el extracto es mucho más alta. Con decirles, cuando nosotros consumimos, por ejemplo, una naranja entera, más o menos estamos consumiendo 70 kilocalorías. Cuando nosotros, produce 70 kilocalorías, pero cuando nosotros consumimos un jugo de naranja, aun cuando el jugo de naranja es natural, generalmente para hacer un jugo de naranja utilizamos 3 naranjas, vale decir, estamos consumiendo más o menos 210 kilocalorías, incluso hasta más, dependiendo de la cantidad de jugo que tenga la naranja. Entonces, y además de eso, sin fibra. Por lo tanto, nuestro índice glicémico se va a elevar súbitamente, o rápidamente, no súbitamente, sino se va a elevar muy rápidamente. Entonces, para tener en cuenta también eso. ¿Qué debemos de evitar? Yogur en exceso, bebidas rehidratantes por el alto contenido de sodio, y
y minerales que no necesitamos en realidad en exceso. La miel, por ejemplo, si bien es cierto, dicen a veces no, preferible al azúcar utiliza la miel, pero en realidad nosotros no necesitamos añadir, si estamos en obesidad sobrepeso, no necesitamos añadir nada de esto. Frutas enlatadas, azúcar, les digo, el azúcar en realidad genera adicción. Eso está comprobado ya. En realidad es muy difícil para nosotros, habiendo tenido ya permanentemente el consumo de azúcar, quitar el azúcar. Sin embargo, al tomar conciencia de que el azúcar en sí misma puede generar adicción, también es importante ayudarnos a ir desaprendiendo precisamente el quitarnos el azúcar, aun cuando y sustituirlo quizás por utilizar otros sustitutos, sin que necesariamente esos otros sustitutos sean de origen químico, como por ejemplo a veces la persona dice, utiliza sacarosa, que al final se ha comprobado también que, por ejemplo, utilizar, dicen, otros sustitutos del azúcar no aportan efectivamente calorías o aportan muy poca cantidad de calorías. Sin embargo, en la persona crean la sensación de que como no ha consumido azúcar, entonces puede añadir otros alimentos y al final no resulta beneficioso de manera general como pérdida de peso. Cereales en caja, galletas, pasteles, frituras, jugos, gaseosas, purés, en general tampoco por el contenido de los purés, por ejemplo, sobre todo si son los purés que vienen en cajas, por ejemplo, por el alto contenido de grasas que se le dan, ¿no? Grasas totales. Además de eso, hemos hablado de todas las consideraciones que hay que tener en cuenta. Además de eso, debemos realizar actividad física. Creo que ninguna alimentación, por muy buena que sea, nos va a ayudar a mantener un peso adecuado, si es que adicionalmente no le añadimos actividad física. La Organización Mundial de la Salud recomienda que debemos hacer al menos 30 minutos de actividad física diariamente. Con solo caminar, nada más, al menos por 5 días a la semana, ¿no? Al menos si nosotros decían por 3 días, ahora dicen por 5 días a la semana, si nosotros le añadimos actividad física, solo caminar a paso moderado e intenso, con eso nosotros vamos a mantener un peso adecuado probablemente. También es importante el dormir bien. El dormir bien, ustedes seguramente, muchos de nosotros con el estilo de vida que llevamos, actualmente dormimos a veces menos de 6 horas. Y se ha visto que las personas que duermen menos de 6 horas tienen mayor probabilidad de desarrollar obesidad, de desarrollar síndrome metabólico, de desarrollar diabetes mellitus. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente durante el sueño se segregan una serie de hormonas que si nosotros no tenemos suficientes ciclos de sueño, ustedes saben que el sueño está constituido por diferentes ciclos REM y ciclos no REM. Durante el ciclo REM hay la producción de leptina y grelina, que son precisamente hormonas que ayudan a regular el metabolismo, la insulina, la leptina, la grelina y el cortisol, que son precisamente regulados durante el sueño, especialmente la leptina y la grelina durante el sueño REM. Y ese es cuando nosotros, precisamente cuando tenemos restricción de horas de sueño, tenemos menos cantidad de ciclos REM. ¿Y qué es importante ahí? Que cuando ocurre esto, ustedes saben, la grelina es una hormona que está directamente relacionada con la sensación de hambre, y la leptina está relacionada con la sensación de saciedad. Es decir, que nos sentimos, a nosotros nos da la sensación de saciedad, de que es suficiente. Sin embargo, cuando no tenemos un sueño adecuado suficiente, estas hormonas hay un completo desequilibrio en estas hormonas, y por lo tanto
puede haber un incremento, como ustedes ven acá, un incremento en que las personas, como resultado de este desequilibrio, coman más calorías, realicen menos ejercicio y consuman un mayor porcentaje de calorías provenientes de la grasa. Entonces, de ahí viene el por qué es importante que tratemos de dormir más de 6 horas diarias, tengamos un sueño suficiente, o sea, no solamente porque nos ayuda a reparar o mantener nuestra memoria de largo plazo, sino también porque ayuda en general a todos nuestros procesos metabólicos. Entonces, las comidas saludables y apetitosas deben verse en lo posible de esta manera, ¿no? Pero no solamente de esta manera, porque nosotros tenemos, por ejemplo, muchas comidas apetitosas, saludables, como el arroz, por ejemplo, con pollo, pero en lugar de comer un plato entero de arroz, la recomendación es consumir una porción de arroz menor, y añadirle una ensalada y con la porción de pollo. O, por ejemplo, un rico ají de gallina, ¿no? ¿Podemos comer el ají de gallina? Por supuesto que podemos comer el ají de gallina, pero, por ejemplo, sustituir el pan con la que se prepara el ají de gallina con la quinoa, que también es alto en carbohidratos, pero en este caso tiene más fibra, y también, además de eso, podemos, en lugar de acompañarlo con papa y arroz, solamente acompañarlo quizás con una ensalada. O, por ejemplo, lo que dije hace un momento, ¿no? Un seco se acompaña con frijoles y arroz, quizás acompañarlo solamente con frijoles. Y así, ¿no? Todas las otras comidas que son tan ricas, por ejemplo, me cansaría de enumerarlas, dice que nosotros podemos comer un mes al menos en nuestra dieta diaria, sin repetir un plato, acá más incluso por la variedad de comidas que tenemos, y podemos hacerlo de forma saludable, añadiendo siempre vegetales de preferencia crudos. Muy bien, eso era lo que quería decirles, no sé si tienen alguna pregunta. Gracias, licenciada Shirley, por la presentación. Gladianos, ¿alguna pregunta que tengan que hacerle? ¿No? ¿Alguna? ¿Por ahí? Bien. Parece que no. Bueno, Parece... no. Con esto damos finalizado la charla. Muchas gracias, licenciada, y esperamos volver a contactarla para una próxima capacitación. Gracias también a ustedes. Buen día. Gracias. Gracias. Ya, fuera. Hasta luego.